Imagina esto. Casi 600 toneladas de metal y fibra de carbono despegan de la pista. En los depósitos, 320.000 litros de queroseno. En la cabina, más personas que en un pueblo pequeño. Y todo esto viaja a 900 kilómetros por hora, a 12 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. No es un avión militar, no es una nave espacial, es un vuelo comercial normal del Airbus A380. Hoy veremos 10 hechos sobre esta máquina, sin folletos publicitarios, solo ingeniería, cifras reales y la historia de cómo el proyecto aeronáutico más ambicioso del siglo XXI casi destruyó a la empresa que lo creó. Empecemos. Hecho 1. Único en su clase. El Airbus A380 es el avión de pasajeros en producción en serie más grande jamás construido. Peso máximo al despegue, 575 toneladas. Envergadura, casi 80 metros, más que un campo de fútbol estándar. Altura, 24 metros, un edificio de 8 pisos. Longitud del fuselaje, 72 metros. Pero la diferencia clave del A380 no son sus dimensiones, es su distribución interior. El Boeing 747, que durante décadas fue el rey de los cielos, tiene la cubierta superior solo en el tercio delantero del fuselaje. Esa joroba característica que todos reconocemos. El A380, en cambio, tiene dos cubiertas completas que van de la nariz a la cola a lo largo de todo el avión. 2 pisos completos, 2 cabinas de pasajeros independientes. En esencia, un complejo de varios pisos que vuela. Esta configuración obligó a replantear absolutamente todo desde cero. La sección del fuselaje tuvo que ser ovalada, de 7,14 metros de ancho, para que en la cubierta inferior cupieran 10 asientos por fila y en la superior 8, manteniendo pasillos normales en ambos lados. Nada parecido había existido nunca en producción en serie, antes de la 380. Hecho 2. 853 personas en un solo avión. En configuración de una sola clase, el A380 transporta 853 pasajeros, un récord absoluto en la historia de la aviación civil. Ningún otro avión en serie se acerca siquiera a esta cifra. Claro que las aerolíneas casi nunca usan esta configuración. En la práctica real, entre 450 y 600 pasajeros en 3 o 4 clases de servicio. Emirates normalmente opera con 489 o 517 personas a bordo, reservando parte de la cubierta superior para business y primera clase. Pero hay que entender lo siguiente: aumentar la capacidad no significa simplemente añadir asientos. Es un recálculo total de toda la estructura, la carga en los suelos de ambas cubiertas, el sistema de aire acondicionado para 853 personas a 12 kilómetros de altitud, las salidas de emergencia, el centrado con cualquier combinación posible de ocupación de asientos. Y lo más importante, aunque lleves 600 personas, estás obligado a demostrar al regulador que en una emergencia puedes evacuar 853 en 90 segundos. A ese hecho volveremos más adelante. Hecho 3. 15.000 kilómetros sin escalas. La distancia máxima de vuelo de la 380 es de aproximadamente 15.000 kilómetros, más de 17 horas de vuelo continuo. Dubái a Los Ángeles, 16 horas sin escalas. Singapur a Nueva York, en el límite de la autonomía, pero técnicamente posible. Velocidad de crucero, 900 kilómetros por hora, altitud de hasta 13 kilómetros. ¿Por qué el A380 es especialmente rentable en rutas largas? Es una pregunta no tan obvia. La fase más costosa en términos de combustible es el despegue y el ascenso.
En modo crucero, el avión trabaja incomparablemente más eficiente. Cuanto más larga sea la ruta, menor es la proporción de combustible caro de despegue en el consumo total. Además, el enorme ala genera una gran sustentación con un consumo relativamente bajo por pasajero. Por eso el A380 fue concebido como un gigantesco conector de hubs intercontinentales, el máximo de personas entre los aeropuertos más grandes del mundo sin escalas intermedias. Hecho 4. 320.000 litros de combustible. El A380 carga aproximadamente 320.000 litros de queroseno de aviación. En peso, unas 256 toneladas, con los depósitos llenos. Eso es casi la mitad del peso máximo al despegue del avión. Piénsalo. Despegas del suelo y literalmente la mitad de lo que llevas encima es combustible que se irá quemando durante las próximas 17 horas. El combustible se distribuye en varios depósitos, en las alas, en el cajón central y en los depósitos centrales del fuselaje. Pero lo importante es que esta distribución no es estática. Un sistema automatizado a bordo transfiere constantemente el queroseno entre depósitos en tiempo real para mantener el centrado correcto del avión a medida que se va aligerando. Esto reduce la carga sobre el estabilizador horizontal y ahorra porcentajes adicionales de combustible. Llenar completamente el A380 lleva hasta 3 horas y le cuesta a la aerolínea entre $150,000 y $200,000 por un solo vuelo. Solo el combustible. Hecho 5. Alas que se doblan 4 metros. Si alguna vez has volado en un A380 y has mirado por la ventanilla durante turbulencias, habrás visto las alas cobrar vida. El extremo del ala sube y baja. La deflexión puede alcanzar los 4 metros. Esto no es un defecto. Es una decisión de ingeniería completamente deliberada. Un ala rígida bajo cargas concentraría todos los impactos en la zona raíz, donde el ala se une al fuselaje. Eso acelera la fatiga del material y acorta la vida útil de la estructura. Un ala flexible distribuye la carga a lo largo de toda su longitud, reduce las tensiones máximas y aumenta el ciclo de vida del avión. Durante las pruebas de certificación en 2004, las alas fueron sometidas al 150% de la carga operativa máxima de diseño. En la prueba final destructiva, los extremos fueron doblados más de 7,4 metros hacia arriba antes de que la estructura cediera. 7,4 metros, la altura de un edificio de 2 plantas. En operación normal, 4 metros representan el 54% de la carga de rotura. Cuando ves el ala moverse con la turbulencia, no es peligro, es la estructura trabajando exactamente como fue diseñada. Hecho 6. Solo 140 aeropuertos en el mundo. El A380 es tan grande que no puede simplemente aterrizar en cualquier lugar. Necesita una pista que soporte 575 toneladas, calles de rodaje ampliadas, posiciones de estacionamiento más grandes y pasarelas telescópicas en 2 niveles simultáneamente, para la cubierta inferior y la superior al mismo tiempo. Cuando el A380 entró en servicio entre 2007 y 2008, los principales hubs del mundo, Heathrow, Charles de Gaulle, Dubái, Singapur, Hong Kong, ya habían realizado grandes reformas. Algunos gastaron cientos de millones de dólares exclusivamente para recibir este avión. Según diversas estimaciones, entre 130 y 150 aeropuertos en el mundo están técnicamente preparados para operar el A380 sin restricciones significativas.
De los aproximadamente 41.000 aeropuertos del planeta, eso es menos del 0,4%. Esta es una de las razones por las que el A380 nunca se convirtió en un avión masivo. Desde el principio estuvo diseñado para un conjunto limitado de grandes hubs mundiales. Todo lo demás es físicamente inaccesible para él. Hecho 7. 3 años para construir uno. Una 380 tarda aproximadamente 3 años en construirse, desde el inicio de la fabricación de los primeros componentes hasta la entrega del avión terminado a la aerolínea. Las alas se fabrican en el Reino Unido, en la planta de Airbus, en Broughton, Gales. Las secciones del fuselaje inferior, en Alemania, en Hamburgo y Bremen. Las secciones de la cubierta superior, en Francia, en Saint-Nazaire y Meult. El estabilizador de cola, en España, en Getafe, cerca de Madrid. Después hay que juntar todo en un mismo lugar. Las alas, de 37 metros de longitud y 35 toneladas de peso, cada una, viajan por mar en barcos especializados hasta Burdeos. Luego, en barcaza por el río Garona hasta una terminal de transbordo específica, y desde allí por carretera, en convoyes nocturnos, por rutas especialmente ampliadas con señales de tráfico desmontadas temporalmente y árboles talados a lo largo del recorrido, hasta Toulouse. No es exageración. Se construyó una ruta de 240 kilómetros específicamente para transportar las piezas de este avión por la campiña francesa. El ensamblaje final en Toulouse dura varios meses más. Miles de especialistas. Más de 4 millones de piezas individuales de unos 1.500 proveedores de todo el mundo. Uno de los proyectos industriales más complejos de la historia europea en tiempos de paz. Hecho 8. 78 segundos. Según las normas internacionales, cualquier avión de pasajeros debe ser evacuado completamente en menos de 90 segundos. Condición: la mitad de las salidas de emergencia están bloqueadas. Para un avión con 853 personas, esto sonaba absurdo. En marzo de 2006, Airbus realizó la prueba de certificación. 853 voluntarios reales, de diferentes edades, algunos simulando movilidad reducida, oscuridad total en la cabina, la mitad de las salidas cerradas. Resultado: 78 segundos. 12 segundos por debajo del límite reglamentario. Esto fue posible gracias a 16 salidas de emergencia distribuidas por todo el perímetro en ambas cubiertas, toboganes inflables de 3 secciones con sistema de frenado en la cubierta superior de 8 metros de altura y pasillos amplios en ambos niveles. 78 segundos. Menos tiempo del que dura un anuncio antes de un vídeo en YouTube. Hecho 9. Ducha. A 12 kilómetros de altitud de Emirates, el mayor operador del A380 transformó la cubierta superior en algo que es difícil llamar avión 5 millas. Primera clase de Emirates. 14 suites cerradas con puertas correderas. El asiento se convierte en una cama de 2,1 metros con colchón real y ropa de cama. Monitor personal de 23 pulgadas. Minibar dentro de la suite. Iluminación ajustable según tu ritmo circadiano durante el vuelo. En la parte trasera de la cubierta superior, 2 cabinas de ducha, reales, con agua caliente y fría, artículos de aseo y un límite de 5 minutos de agua por pasajero, porque al final sigues estando en un avión y los suministros son limitados. En el centro de la cubierta superior, un bar de pie con taburetes. Los pasajeros se levantan, caminan hasta el bar, piden un cóctel y hablan con desconocidos, de pie, a 12 kilómetros de altitud. Todo esto
es posible únicamente porque el A380 tiene lo que ningún competidor tiene: espacio físico real. 2 niveles, fuselaje de 7,14 metros de ancho. Los diseñadores de interiores trabajaron con condiciones más parecidas a un compartimento de tren o a un pequeño camarote de crucero que a un avión convencional. Hecho 10. 18.000 millones de euros y el final. Aquí empieza otra historia. No sobre grandeza ingenieril, sino sobre cómo el proyecto más ambicioso en la historia de la aviación europea casi destruyó a la empresa que lo creó. El coste inicial estimado del programa de desarrollo, aproximadamente 11.000 millones de euros. El coste real a mediados de la década de 2000, más de 18.000 millones de euros, un 64% por encima del presupuesto. La causa principal fue vergonzosa. Las plantas alemana y francesa de Airbus utilizaban versiones incompatibles del software de diseño para los mazos de cables eléctricos. Los mazos diseñados en Hamburgo no encajaban con los de Toulouse. Los 500 kilómetros de cableado eléctrico a bordo tuvieron que ser parcialmente rediseñados y reinstalados. Las consecuencias fueron catastróficas: retrasos en las entregas de 2 años, multas a las aerolíneas cliente, dimisiones en la cúpula directiva, incluido el consejero delegado de Airbus. Las acciones de EADS cayeron un 26% en un solo día. Airbus esperaba vender unos 750 aviones. El resultado final: 251 unidades entregadas. En febrero de 2019 se anunció el cierre del programa. El último, A380, fue entregado a Emirates el 14 de diciembre de 2021. 251 aviones es exactamente el umbral de rentabilidad de producción. La inversión en desarrollo nunca se recuperó, pero aquí está lo importante: los aviones no han desaparecido, siguen volando. Emirates opera su flota y planea continuar hasta finales de la década de 2030. La vida útil del fuselaje está calculada para 25 años. La mayoría de los aparatos tendrán entre 15 y 18 años a finales de esta década. Eso no es vejez para la aviación. La producción terminó. Pero este gigante seguirá en los cielos durante mucho tiempo. Eso es todo. 10 hechos sobre el Airbus A380, el avión más grande, más caro, más ambicioso y quizás más contradictorio de la historia de la aviación. Si llegaste hasta aquí, la aviación te apasiona tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo has hecho. Hago exactamente este tipo de contenido, denso, basado en datos reales, sin relleno. Y una pregunta para los comentarios. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías volar 16 horas en el A380 en clase turista o hacer una escala y llegar en 9 horas en 2 aviones normales? Escribe tu respuesta. Leo todos los comentarios. Si quieres el próximo episodio sobre el Boeing 747, el avión que cambió la aviación antes que el A380 y lo sobrevivió en producción, escribe 747 en los comentarios. Si llegamos a 100 comentarios lo grabo. Nos vemos en el próximo vuelo.